Bien, continuando con el tema de circuitos RC sin fuente, vamos en esta ocasión a resolver un ejercicio de aplicación. Es un ejercicio bastante sencillo, pero que sin lugar a dudas nos va a aclarar algunos conceptos importantes que ya hemos visto en la parte teórica. El enunciado menciona: en el circuito de la figura el interruptor ha estado en esa posición durante mucho tiempo, y en el instante t igual 0, este cambia a la posición de la derecha. Se nos pide calcular la ecuación que describe la tensión entre los terminales A y B para t mayor que 0. Y B, ¿cuál sería el valor de la resistencia que se debe colocar entre los terminales A y B para que la constante de tiempo se reduzca a la mitad de su valor original? Bien, sin más, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Vamos entonces a ver cómo es la situación. Entonces, note el punto. La parte A del ejercicio nos pide entonces que calculemos la tensión entre los terminales A y B para un tiempo t mayor que 0. Note que el ejercicio dice lo siguiente, y es que en t igual 0, ese interruptor cambia a la posición de la derecha. Quiere decir que nosotros necesitamos calcular unas condiciones iniciales para el nuevo circuito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son las condiciones iniciales para el circuito. ¿Okay? Entonces, fíjese, el interruptor está durante mucho tiempo esa posición. Entonces, vamos a calcular cuál será el circuito que existe en t igual 0. Entonces vamos a decir ahora que vamos a tener en t igual 0 menos, es decir, un poquitito antes de que el switch pase o el interruptor pase a la posición de la derecha. Vamos a ver qué pasaba ahí en ese momento con el capacitor, con el condensador. Entonces, como eso ha estado conectado durante mucho tiempo en esa posición, lo que hay básicamente es la siguiente situación. Vamos a plantear aquí el nuevo circuito que nos queda, y lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos aquí la fuente de 24 voltios, tendríamos la resistencia de 6 kilo ohmios, por acá la resistencia de 4 kilo ohmios, acá la resistencia de 12 kilo ohmios, y el condensador se comporta aquí entonces como un circuito abierto. ¿Por qué como un circuito abierto? Porque sencillamente está cargado, él se carga a su máximo voltaje. Recuerde que un capacitor lo que almacena es energía, entonces él se carga a un valor nominal, ¿cierto? Como ya lo hemos visto en la teoría, y él se queda allí cargado. Ha estado mucho tiempo allí, entonces llega un momento donde se carga y ya paró ahí la situación. Aquí tenemos la resistencia de 12 kilo ohmios, la resistencia de 4 y la resistencia de 6. Entonces, ¿cómo será la situación? ¿Cuál es el voltaje para ese circuito en t igual 0? Entonces necesitamos el voltaje en el capacitor, porque es el que, entre comillas, va a ser la fuente para el nuevo circuito, porque al cambiar el switch, note la situación, al cambiar el switch o el interruptor a la derecha, se queda un circuito RC. Entonces, al quedarse el circuito RC, la fuente va a ser en este caso el capacitor. Entonces vamos a tener un circuito RC sin fuentes. Pero volvamos aquí al cuento que tenemos, ¿cierto? Entonces ya tenemos la situación planteada para el instante t igual 0 menos, es decir, un instante antes de que el interruptor vaya a la nueva posición. Y allí calculamos la condición inicial. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es calcular el voltaje V sub C en ese instante de tiempo. Entonces es un circuito muy sencillo. Entonces aquí por divisor de tensión, aplicando división de tensión, ¿qué tenemos? Entonces el voltaje en el capacitor para el instante t igual 0 menos va a ser igual a ¿qué? Al voltaje total, que son 24 voltios, por la resistencia en donde estoy viendo el voltaje, que va a ser en la de 12 kilo ohmios, ¿cierto? Sobre la suma de las dos resistencias, que sería 12 kilo ohmios más 6 kilo ohmios. ¿Por qué la de 4 no la tengo en cuenta? Sencillamente porque eso está abierto. Entonces la de 4 kilo ohmios no me está haciendo nada. Eso es, como se dice popularmente, una mosca en el aire. Eso no me influye para nada en el circuito. Las dos resistencias que me están dando el voltaje, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué les quiero decir con eso? Que el voltaje V sub C es el mismo voltaje que voy a tener acá entre estos dos puntos. ¿Por qué? Porque eso está abierto. Entonces, al estar abierto, por la resistencia de 4 kilo ohmios no va a circular en ese momento ninguna corriente. Recuerden, el capacitor ya se cargó. Entonces, al estar cargado el capacitor, por esa resistencia ya no pasa ninguna corriente. Entonces basta con que calculemos el voltaje en la resistencia de 12 kilo ohmios y se va a hacer el mismo voltaje en el capacitor para el instante t igual 0 menos. Entonces recuerden que por divisor de tensión es el voltaje total por la resistencia donde estoy calculando la tensión o el voltaje que quiero calcular sobre la suma de las resistencias que están implicadas, en este caso la de 6 y la de 12. Entonces, haciendo las operaciones allí, llegamos a que el voltaje en el capacitor en el instante t igual 0 menos va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 16 voltios. Fácilmente lo podemos comprobar allí.
24 por 12 sobre 18 y eso me va a dar 16 voltios. Ya tenemos la condición inicial. Bien, vamos a ver entonces ahora el circuito para T mayor que 0. Entonces para T mayor que 0, aquí lo que vamos a tener es un circuito RL, porque recuerden cómo es el circuito original. El circuito original que teníamos era lo que acabamos de calcular a la izquierda para calcular el voltaje en el capacitor en el instante T igual 0. Y ahora pasamos el interruptor a la posición de la derecha y nos queda un circuito RC sin fuentes. Entonces el circuito RC sin fuentes va a ser de la siguiente manera. 100 kiloohmios, 100 microfaradios y este es el voltaje V sub AB que nos pide el ejercicio. Entonces fíjese aquí algo interesante y es que nosotros tenemos aquí la siguiente situación y es que recordando un poquito la teoría que ya hemos visto, si nosotros aplicamos en este nodo de arriba, que es toda esta situación, recuerden, este es el mismo nodo, es decir, es este mismo punto si yo acumulo todo eso allí. Entonces aplicando aquí la ley de corrientes de Kirchhoff, o LSK como lo he denotado en la teoría, en ese nodo superior, básicamente lo que tenemos es que la corriente en el capacitor más la corriente en la resistencia va a ser igual a 0, ¿cierto? La suma de las corrientes que entran y salen de ese nodo es igual a 0, es decir, que la corriente en el capacitor es igual a la corriente en la resistencia. Eso es lógico, ¿verdad? Allí empieza a descargarse el capacitor, genera una corriente y eso es lo que tenemos. Entonces aquí, por definición, tenemos que la corriente en el capacitor es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esa es la corriente para el capacitor, de acuerdo a lo que ya hemos visto en la teoría, más la corriente en la resistencia, que es el voltaje dividido por la resistencia, y todo eso igual a 0. Entonces fíjense que eso nos da una ecuación diferencial de primer orden, que si nosotros la trabajamos de acuerdo a lo que ya hemos visto, a los que ya han visto ecuaciones diferenciales en este nivel, pues para ellos es muy fácil. Para los que no han visto, no se preocupen, eso nos va a dar una forma de respuesta que es de la siguiente forma. Entonces, al resolver esa ecuación diferencial, nosotros llegamos a que la ecuación que me define el voltaje de descarga de un capacitor, V de T, está dado por la expresión V sub 0, es un voltaje inicial, por E a la menos T sobre tau, donde tau, ¿qué es? La constante de tiempo. Tau es igual al producto R por C. Esa es la situación. Entonces ya con eso en mente, pues tenemos la situación un poco más clara. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con ese voltaje inicial que calculé en el circuito anterior para traerlo a este circuito? Resulta que aquí hay algo interesante que debemos tener en cuenta y este es un concepto clave y es que el voltaje en el capacitor para el instante T igual 0 menos debe ser igual al voltaje en el capacitor para el instante T igual 0 más. Es decir, un instante antes y después de que cambie el interruptor, los voltajes deben ser iguales. Note que cuando hablo de un instante es una cosa muy pequeña, es algo, no es cuestión ni siquiera de milisegundos, es un instante de tiempo. ¿Okay? Por eso le pongo 0 menos, 0 más. Pero la clave aquí es ¿cuál? Es que ese voltaje es igual y es de 16 voltios. ¿Y por qué tiene que ser igual? Muy fácil. Si ustedes miran la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff que acabamos de mencionar hace un momento, la ecuación de la corriente en el capacitor me dice que es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Es decir, S de V de T no me permite que el voltaje en el capacitor cambie bruscamente. Es decir, yo no puedo hacer lo mismo que hago con una resistencia, que le meto 20 amperios y lo desconecto y no pasa nada. No, aquí no. El capacitor me dice un momento, usted no me puede quitar el voltaje de una. Muy bien, entonces con eso en mente ya tenemos la condición inicial para voltaje. Entonces este es el mismo V sub 0 que tenemos ahí en la ecuación. ¿Y cuál es la constante de tiempo? Entonces la constante de tiempo tau es igual a R por C. ¿Y cuánto vale R? Entonces vale 100 kiloohmios y C vale 100 microfaradios. Entonces recuerde que debemos pasar esto a ohmios y a faradios. Entonces estos 100 kiloohmios por 100 microfaradios, entonces eso va a ser lo siguiente, va a ser el equivalente a tener 10 a la 5 ohmios, ¿cierto? 100 por 1000 me da 100.000, eso es 10 a la 5, y por 100 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Porque recuerde que esto es 100 por 10 a la menos 6 faradios, y eso me da la constante de tiempo en segundos, tau, que es la constante de tiempo para la descarga del capacitor. Entonces eso me da, haciendo la operación matemática, eso me da que es 10 segundos. Esa es mi constante de tiempo.
Entonces ya con eso tengo el voltaje en el capacitor entre los terminales A y B, o entre los terminales A y B, perdón. Entonces B su AB de T va a ser igual a 16 por E a la menos T sobre 10, y esto va a ser igual a 16 por E a la menos 0.1 T voltios. Entonces la respuesta que estamos buscando es que B sub AB para T mayor que 0 es 16 por E a la menos 0.1 T en voltios, que estamos buscando para la parte A. Bien, eso lo podemos graficar sin ningún problema y nos va a dar una curva exponencial descendente, ¿cierto? Como ya la hemos visto en la teoría, y eso es todo. Ahora la parte B. La parte B también es muy sencilla y nos dice que cuál es la resistencia que debo añadir para que la constante de tiempo se me reduzca a la mitad. Es decir, mi constante original eran 10 segundos, ahora la nueva constante que quiero es 5 segundos, es decir, la mitad. Entonces, ¿cuál resistencia debo añadir? Entonces la cuestión es la siguiente. Tengo aquí mi resistencia con mi capacitor original y ahora tengo que añadir aquí una resistencia nueva, una R sub A, llamémoslo, y esta es una R, y este es el capacitor entre los terminales A y B. Obviamente la resistencia la tengo que poner en paralelo porque nos dicen que la tengo que poner entre los terminales A y B. Tengo que hacer el paralelo entre la resistencia que añado y la resistencia R. Entonces lo que me preguntan es, ¿cuál es el valor de esta resistencia para que mi nuevo tau, el T nuevo, tau nuevo, sea igual al tau original sobre 2, es decir, que sea igual a 5 segundos, porque recuerden que el tau ya lo había calculado y me dio 10. Entonces, recuerden que como el tau es el producto R por C y la capacitancia o el capacitor no cambia su valor, ¿qué es lo que tiene que cambiar? La resistencia. Entonces, si ese tau se reduce a la mitad, entonces mi resistencia nueva, ¿a qué valor debe ser igual? Debe ser igual al valor de la resistencia original dividido por 2. Tengo que dividirla por 2. ¿Para qué? Para que la constante de tiempo tau se me reduzca a la mitad. Entonces eso va a ser 100 kiloohmios sobre 2. Y eso me da que mi nueva resistencia para el circuito debe ser 50 kiloohmios. Pero esa no es la resistencia que yo estoy buscando. Esa es la nueva resistencia para el nuevo circuito. Necesito saber es cuál le tengo que añadir. Entonces, la R nueva, ¿qué va a ser? Entonces la R nueva, fíjese, la resistencia nueva va a ser igual al paralelo entre la resistencia original que tenía de 100 kiloohmios en paralelo con la que estoy añadiendo, la R sub A. Entonces el paralelo va a ser igual al producto de R por RA, la que estoy añadiendo, sobre la suma. ¿Y eso a qué debe ser igual? A la R nueva, que son 50. Entonces yo digo acá que 50 kiloohmios, vamos a dejar sin las unidades, al final vamos a saber que eso da en kiloohmios todo. Entonces fíjese que aquí tengo la R que vale 100 por la RA que estoy añadiendo sobre 100 más la R que estoy añadiendo. Entonces fíjese, tengo la igualdad y ahí despejo RA. Entonces fíjese que esto es como si tuviéramos 50, lo paso esto a multiplicar allá, me queda 50 por 100 más RA igual a 100 por RA. Entonces fíjese, 50 por 100 me da 5000 más 50 veces RA igual a 100 veces RA. Pasando el 50 al otro lado, a la parte derecha, lo resto con el 100 y me queda que 50 RA es igual a 5000. Luego RA, ¿cuánto me da? RA me da 100 kiloohmios. Casi que lo podíamos sacar por simple inspección, ¿cierto? Si necesito que se reduzca la mitad, el paralelo de dos resistencias iguales me da la mitad, entonces tiene que ser 100 kiloohmios. Tiene que ser otra de 100 kiloohmios. Entonces la resistencia que debo añadir es una resistencia de 100 kiloohmios. ¿Para qué? Para que mi constante de tiempo se reduzca a la mitad. Bien, espero que haya quedado claro este ejemplo. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sé que de pronto para algunas personas esto es muy fácil, pero aquí estamos aprendiendo y estos videos van dirigidos a personas que tienen dificultades para este tipo de ejercicios y la idea es hacerlos paso a paso, despacio, para que todos entendamos bien los conceptos. Los conceptos son lo clave, muchachos, ¿ok? Sigan adelante con sus estudios y los veo en el próximo video. Hasta pronto.